Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Juntos Podemos Ver. Yo soy Rodrigo Vargas y esta es la parte número 51 del libro Maestría de Robert Greene. 5. El campo abierto. El padre de Martha Graham, el doctor George Graham, fue, en la década de 1890, uno de los pioneros en el tratamiento de enfermedades mentales. Estando en familia, él no hablaba mucho de su trabajo, pero un tema que tocaba abiertamente con Marta fascinaba a esta por completo. Al trabajar con sus pacientes, el doctor Graham había desarrollado la aptitud de juzgar buena parte de sus estados de ánimo a partir de su lenguaje corporal. Podía determinar su nivel de ansiedad por su forma de caminar, mover los brazos o fijar la vista en algo. El cuerpo no miente, solía decirle a su hija. En la preparatoria, en Santa Bárbara, California, Marta desarrolló interés en el teatro. Pero una noche de 1911, el doctor Graham llevó a su hija de 16 años a Los Ángeles a ver un espectáculo de la famosa bailarina Ruth Dennis. Y a partir de ese momento, ella ya no pudo dejar de pensar en esa bailarina. Influida por su padre, le intrigaba la capacidad de expresar emociones sin palabras, estrictamente con el movimiento del cuerpo. En 1916, en cuanto Dennis puso su escuela de danza, con Ted Shaw como socio, Marta fue una de las primeras alumnas en inscribirse. Graham, parte de la coreografía, era una especie de ballet de forma libre, con énfasis en hacer que todo pareciera fácil y natural. Había muchas posturas y movimientos con máscaras a la manera de trabajo de Isadora Duncan. Al principio, Graham no fue considerada una bailarina que prometiera. Era tímida y siempre permanecía al fondo de la sala. No estaba particularmente dotada por ese arte, no tenía el cuerpo estilizado de una bailarina y le costaba trabajo entender la coreografía. Pero cuando recibió su primer solo, Dennis y Shaw vieron algo que le sorprendió. Explotó con una energía que no había sospechado en ella. Tenía carisma. Dennis la comparó con un joven o una joven tornada o tornado. Cuando salía al escenario, todo lo que le enseñaban, ella lo convertía en algo más agudo y agresivo. Luego de varios años, Graham se volvió una de las alumnas principales, destacada intérprete de la compañía y maestra del método Dennis Shaw, como dio en llamarse lo que enseñaban en esa escuela. Pero pronto se empezó a cansar de esa forma de baile, no embonada con su temperamento. Para tomar distancia de la escuela, se mudó a Nueva York, donde, para mantenerse, se puso a dar clases del método Dennis Shaw. Un día, en 1926, quizá disgustado de que ella hubiera dejado la compañía, Ted Shaw la sorprendió con un ultimátum. Tendría que pagar $500 por el derecho de enseñar los ejercicios y material dancístico de Dennis Shaw. Si no, se le prohibiría en forma terminante, so pena de demanda legal, usar en sus clases o trabajo personal esos métodos. Para Graham, este precipitó una especie de crisis. Tenía ya 32 años y había dejado de ser joven para una carrera en la danza. Apenas si tenía $50 a su nombre, lo cual quería decir que nunca podría pagarle a Shaw, aun si quisiera hacerlo. Para ganar dinero extra ya había tratado de trabajar en espectáculos de danza popular en Broadway y los aborrecía, jurando no volver a hacerlo jamás. Pero, mientras sopesaba sus opciones, una idea no cesaba de asediarla. Siempre había imaginado en su mente un tipo de danza que no existía en el mundo, pero que apelaba a sus más profundos deseos, lo mismo como ejecutante que como espectadora. Esa danza era diametralmente opuesta al método de Show, que para entonces ya le parecía vacío, una mera gestualidad artificiosa. Lo suyo tenía más que ver con lo que ella había visto del arte moderno, un tanto desgarrado y ocasionalmente disonante.
lleno de fuerza y ritmo. Era una forma dancística visceral, y mientras la imaginaba, no dejaba de pensar en su padre y sus conversaciones acerca del cuerpo y del lenguaje que todos los animales expresan mediante sus movimientos. La danza que ella visualizaba era rigurosa, basada en un nuevo tipo de disciplina, en absoluto libre y espontánea como el estilo de Danny Shaw. Tendría su propio vocabulario. Ella no podía sacudirse la imagen de la belleza de esa danza inexistente, pero nunca volvería a tener la oportunidad. Con la edad llega el conservadurismo y la necesidad de comodidad. Para crear lo que no estaba ahí, tendría que iniciar su propia escuela y compañía de danza, acumulando ella misma la técnica y disciplina. Para mantenerse, tendría que dar clases, enseñando los nuevos movimientos de baile que estaba en trance de crear. Esto implicaría un grave riesgo y el dinero sería un problema constante, pero su desesperación por crear lo que imaginaba la impulsaría a vencer cualquier obstáculo. Semanas después del ultimátum de Ted Shaw, dio el primer paso. Rentó un estudio y para mostrar a sus alumnos que lo que aprenderían era un nuevo tipo de danza, cubrió las paredes con lonas. A diferencia de otros estudios de danza, el suyo no tendría espejos. Los bailarines tendrían que concentrarse intensamente en lo que ella enseñaba y aprender a corregirse sintiendo el movimiento en su cuerpo, no fijándose en su imagen. Todo lo que ella quería en esta nueva forma de danza se dirigía abiertamente al público, sin inhibiciones. Al principio, todo parecía más bien imposible. Ella tenía pocos estudiantes, apenas los suficientes para pagar la renta. A menudo, ella tenía que esperar a que inventara lentamente un nuevo movimiento o ejercicio que luego practicaban juntos y pulían. Algunas primeras actuaciones, aunque torpes, lograron atraer más reclutas, suficientes para que Graham pensara en crear una pequeña compañía. De este grupo, ella exigía la máxima disciplina. Creaban un lenguaje nuevo y tenían que trabajar mucho. Semana a semana, ella acumulaba un conjunto de ejercicios que darían más control a los bailarines. Junto con una mecánica de movimientos totalmente nueva, ella y sus reclutas pasarían un año entero trabajando y perfeccionando una técnica nueva y simple, hasta convertirla en su segunda naturaleza. Para distinguir su método de otras formas de danza, Graham ponía todo el énfasis en el torso. Lo llamaba la casa de la verdad pélvica. Había determinado que la parte más expresiva del cuerpo humano era resultado de las contracciones del diafragma y los marcados movimientos del torso. Este sería el centro de atención, no la cara y los brazos, que volvían la danza demasiado romántica. Creó innumerables ejercicios para reforzar esa área y alentaba a sus bailarines a sentir el hondo pozo de emociones que emergía del uso de estos músculos. Gran parte de lo que la estimulaba en esta primera fase era el deseo de crear algo que jamás se había visto en el escenario. En la danza occidental, por ejemplo, era tabú que los bailarines se cayeran. Eso sería un signo de error y pérdida de control. El suelo era algo por resistir y a lo que nunca había que rendirse. Ella decidió invertir esto, creando una nueva secuencia de caídas controladas en las que el bailarín se fundiera con el suelo y reascendería, siempre con extrema lentitud. Esto requería fortalecer una nueva serie de músculos. Graham llevó más lejos este concepto, usando el suelo mismo como un espacio en el que el bailarín pudiera moverse como una especie de serpiente enrollada. En su nuevo sistema, la rodilla se convirtió de pronto en un diferente instrumento de expresión, una bisagra en la que el ejecutante podía balancearse y moverse, produciendo un efecto de ingravidez. Poco a poco, mientras el trabajo progresaba, ella veía cobrar vida a la nueva forma dancística que había visualizado. Para contribuir
Al efecto de novedad, Graham decidió diseñar y coser su propio vestuario. Estos trajes, hechos a menudo con materiales elásticos, convertirían a los bailarines en figuras casi abstractas, acentuando sus drásticos movimientos. A diferencia de la usual decoración de cuerpo de hadas que se empleaba en los ballets, sus foros serían mínimos y austeros. Los bailarines usarían poco maquillaje. Todo estaría diseñado para hacerlos despegar del escenario a fin de que sus movimientos explotaran. La reacción a su primera serie de presentaciones fue electrizante. El público nunca había visto ni de lejos algo así. A menos les disgustó y repugnó. A muchos, mejor dicho, les disgustó y repugnó, discúlpenme. Otros hallaron su trabajo extrañamente emocional, dando a la danza una cualidad expresiva que nunca había sospechado que poseyera. Ese trabajo suscitó reacciones extremas, señal de su poder. Al paso de los años, lo que inicialmente había parecido tosco y feo comenzó a aceptarse, mientras Martha Graham creaba efectivamente por sí sola un nuevo género, la danza moderna como hoy la conocemos. Para evitar que esta danza se convirtiera en una convención más, ella lucharía constantemente por frustrar las expectativas del público, no pisando jamás terreno trillado y cambiando constantemente el tema de los bailes, de mitos griegos a leyendas estadounidenses y descripciones literarias. Cerca de 60 años después de la formación de su compañía, Graham seguía empeñada en crear la sensación de novedad e inmediatez que siempre había deseado. Tal vez el mayor impedimento de la creatividad humana sea el declive natural que se instala con el tiempo en todo tipo de medio o profesión. En las ciencias o en los negocios, cierta manera de pensar o actuar que alguna vez tuvo éxito se convierte muy pronto en paradigma, un procedimiento establecido. Al paso del tiempo, la gente olvida la razón inicial de ese paradigma y simplemente sigue una inanimada serie de técnicas. En las artes, alguien establece un estilo nuevo y vibrante que expresa el particular espíritu de la época. Tiene atractivo porque es diferente. En poco tiempo surgen imitadores por todas partes. Esto pasa a ser una moda, algo a lo cual ajustarse, aun si la conformidad parece rebelde y afilada. Esto puede prolongarse 10, 20 años, hasta volverse un lugar común, puro estilo sin emoción ni necesidades reales. Nada en la cultura escapa a esta dinámica decadente. Tal vez no nos demos cuenta de ello, pero padecemos los efectos de las formas y convenciones muertas que atestan nuestra cultura. Este problema, sin embargo, ofrece grandes oportunidades a las personas creativas. Como lo muestra inmejorablemente el ejemplo de Martha Graham, ese proceso es el siguiente. Comienza por entrar en ti. Tienes algo que quieres expresar y que es exclusivamente tuyo, relacionado con tus inclinaciones. Debes estar seguro de que no es algo motivado por una tendencia o moda, sino que procede de ti y es genuino. Tal vez sea un sonido que no estás escuchando en la música, o un tipo de historia que no está siendo narrada, una categoría de libros que no cabe en las ordenadas clasificaciones al uso. Quizá sea incluso una nueva manera de hacer negocios. Permite que esa idea, sonido o imagen eche raíces en ti, sintiéndote la posibilidad de un nuevo lenguaje o manera de hacer las cosas. Toma la decisión consciente de oponerte a las convenciones que juzgas muertas y de las que ya quieres deshacerte. Martha Graham no creó su obra en el vacío. Su visión respondía a lo que el ballet y la danza moderna de su tiempo no le daban. Tomó esas convenciones y las puso de cabeza. Seguir esa estrategia dará a tu trabajo un punto de referencia inverso y una manera de darle forma. Como Graham, no confundas novedad con espontaneidad desembocada.
Nada se vuelve más pronto repetitivo y aburrido que la expresión libre, no fincada en la realidad y la disciplina. Pon en tu nueva idea todos los conocimientos que has adquirido en tu campo, pero con el propósito de revertirlos, como hizo Graham con el método de Danish One. En esencia, lo que harás será abrir un espacio en una cultura abarrotada, reclamando para ti un campo abierto en el que finalmente puedes sembrar algo nuevo. La gente se muere por lo nuevo, por lo que expresa el espíritu de la época en forma original. Creando algo nuevo, generarás tu propio público y alcanzarás la suprema posición de poder en la cultura.